Listo, hermanos, pues vamos a comenzar con nuestro apoyo técnico. Por favor, indíquenme si ya ven en sus pantallas mi documento. Díganme que sí con la cabeza, por favor. Gracias. Vamos a platicarles un poco a los hermanos que no nos están escuchando, pero están viéndonos para que cualquier cosa podamos irla resolviendo juntos. Va a haber una pequeña refrescada del acceso a Zoom. Nosotros, pues, al acceder, le podemos dar en entrar a una reunión que justo se identifica pues, por la señal del recuadro azul. Le vamos a dar clic ahí y ahí podemos colocar el ID y la contraseña, que son los números justamente que se nos comparten a través del chat, ya sea que nos metamos a la aplicación de Zoom con el link directo o con los numeritos que tenemos ahí, de acuerdo al ID o a la contraseña. Ahora, desde este paso podemos nosotros ajustar nuestro nombre, porque si notamos aquí dice Motorola Moto G60. Entonces, ahí podemos borrar eso y colocar nuestro nombre para ya entrar a la sesión renombrados. Entonces, yo sé que no me llamo Motorola Moto G60, entonces voy a colocar mi nombre y la comunidad de donde soy. En este caso, pues coloco Alice y soy de la Transfi y listo. Así ya me puedo meter. Para activar el audio, hermanos, nos sale luego una notificación que dice conectar audio a través de internet o en el caso de las computadoras, a través de la computadora. Hay que darle clic, no nos pasa nada, solamente es un acceso que le damos a nuestro teléfono o a nuestra computadora para poder abrir el audio. Y si no, en la parte de abajo de nuestro teléfono aparece este icono que tiene unos audífonos. Y si le damos clic ahí, nos va a dar estas opciones, justamente entrar al audio por computadora o conectar a través de internet, que es el caso que viene en el celular. Y de esa forma nosotros podemos escuchar lo que estamos hablando. Si no, no vamos a escuchar nada y solo vamos a ver al padre que está hablando, pero no tenemos un sonido. Si ya entramos y no tenemos nuestro renombre adecuado o no recordamos cómo estamos, bueno, nosotros en la parte de abajo tenemos una pestaña que dice participantes. Hay que darle clic ahí y nos va a abrir esta parte, una pestañita, o en el caso del teléfono nos va a cambiar toda la pantalla y nos va a aparecer así. Entonces ahí yo voy a saber que el primer nombre sería yo. Y en este caso, por ejemplo, pues dice Ingrid, ¿no? Y ahí estarían ustedes, en ese lugar, hasta el principio. Ahí, si ustedes quieren renombrarse, que aparezca ahí justo Motorola o la marca del teléfono, por favor ayúdenos a los equipos de comunicación a identificarlos, renombrándose, cambiándose ese nombre por el de ustedes. En este caso, si estamos en una computadora, aparecen opciones que dice más o aparecen 3 puntitos y si le damos clic nos va a salir este otro cuadrito que dice introducir nuevo nombre. Nosotros borramos todo y escribimos pues nuestro nombre, si tenemos 2, 1 por favor, y ya nuestra comunidad. Le damos renombrar. En el caso del teléfono aparece lo mismo, pero aparece de esta forma en toda la pantalla y cuando le damos clic en este lugar, nos aparece esto y ahí podemos o levantar la mano cuando queramos participar y en esta parte cambiar nuestro nombre. Lo mismo, le damos clic en cambiar nombre, aparece lo que tenemos, lo borramos y escribimos correctamente nuestro nombre y nuestra comunidad. Tal como en este caso, sabemos que hay comunidades que tienen nombres enormes, entonces les pedimos por favor que nos ayuden a hacerlos pequeños, a resumirlos. En el caso de Sagrado Corazón, pues no podríamos, porque no cabe, Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Entonces le podemos poner Sagrado, bueno, la S de Sagrado y Corazón. En el caso de la Transfiguración, pues bueno, en vez del Señor de la Transfiguración, solo colocamos Transfi. En lugar de la Inmaculada Concepción, ponemos solo Inmaculada o Inmacu, como ustedes gusten resumirlo, pero que sí se puede identificar el nombre de la comunidad parroquial que pertenecen. Les recordamos, hermanos, que los micrófonos van a permanecer silenciados durante toda la sesión. Esto no es con el fin de que no queramos que participen, al contrario, queremos que participen. Sin embargo, esto es para evitar que ruidos ajenos entren cuando el padre esté exponiendo el tema.
Sabemos que a veces se nos prende el micro sin querer y bueno, ya se escuchó ahí la bocina del coche, como justo ahora lo escucharon, pero pues no queremos que se interrumpa al padre cuando está dando el tema. Entonces, por esa razón, todo el tema estarán silenciados y cuando se solicite la participación o el padre nos dé la apertura para las preguntas, nosotros vamos a estar reactivando sus micrófonos. Cuando nosotros les demos la posibilidad de activar sus micros, les va a aparecer algo así. Y dice, el anfitrión desea que usted reactive su audio. Ustedes le van a dar clic en no silenciar. Esto porque de esa manera ya no van a estar silenciados. Si le dan permanecer silenciado, pues no van a prender otra vez su micro. Por favor. Y cualquier duda que nos puedan estar teniendo durante ese momento de preguntas, pueden hacerlo a través del chat. Este chat también va a estar bloqueado durante toda la sesión debido a que pues luego hay hermanos que están en sus teléfonos y el chat abarca toda esta parte, entonces no van a poder pues poner atención al tema. Entonces les pedimos por favor que pues cuando ustedes tengan habilitado el chat solamente lo usen para escribir alguna pregunta que tengan sobre el tema. No es para pasar lista, no es para otro tema, no es para saludarse. Por favor, hermanos, les pedimos solamente para preguntas sobre el tema que se esté exponiendo. El chat lo pueden encontrar en la parte de abajo también. Les puede abrir de esta manera y aquí pueden escribir su mensaje. O en los teléfonos ya también les aparece en toda la pantalla y pueden estar escribiendo su pregunta. Si quieren solicitar la palabra, igual se van a la parte de participantes en su nombre y ahí les aparece levantar la mano en caso de teléfonos. En la computadora viene abajo. Entonces así podemos nosotros ir viendo quiénes quieren participar. Y ya. Recordarles que justo como nos decía Ingrid, la sesión va a estar grabada. Esto es con el fin de que pues ustedes puedan, si se les fue la luz o algún detalle técnico, ustedes puedan mantener pues toda la sesión completa en algún otro momento. Y pues también entender que si hay alguien que sale del trabajo y no se conectó a tiempo, pues bueno, ya lo podrá ver el principio que se perdió. Esto no es también válido para la asistencia, no es como de, ay, bueno, ya no entro hoy porque al fin me lo pasan. No, hermanos, les pedimos también ese compromiso, la responsabilidad y la sinceridad también de que, pues bueno, nos conectemos en la sesión para poder interactuar y pues bueno, si hay algo que quieran reafirmar, tener la opción de tener el video en YouTube. Entonces, pues sí, cuando entren algunos hermanos les va a aparecer esto, hay que darle clic en continuar y ya estamos en la sesión. Como indicaciones generales que también los padres nos han compartido para ustedes, nos piden que tengamos la cámara encendida todo el tiempo durante la exposición. Esto con el fin pues también de generar esa interacción y que el padre vea sus caritas, ¿no? También para saber que sí están interesados en el tema, que están, pues vaya, si tienen alguna complicación, saber que si levantan la mano, ellos también los pueden ver. Es importante que se renombren. Si tienen alguna duda todavía después de lo que yo les he explicado, por favor escríbanle a sus equipos de comunicación. Ellos van a estar atentos, vamos a estar atentos para apoyarles de que pues se puedan renombrar y si hay algún detalle del audio o alguna otra cosa, pues nosotros poderles apoyar pues para que se viva este curso de la mejor manera. En el equipo de comunicación de hoy que vamos a estar al pendiente de las dudas que tengan, independientemente de la comunidad a la que pertenezcamos, pues somos nosotras tres. Eunice también va a estar por ahí, pero bueno, les compartimos estos números para que ustedes igual si gustan poder anotarlos y cualquier cosa, cualquier duda o alguna cuestión técnica o lo que quieran, pues nos pueden mandar mensajito y nosotros vamos a estarles apoyando y atentos a lo que se necesite. Creo que ya no hay dudas, hermanos. Déjenme ver quién no tiene audio prendido. Ok, denme unos minutos más, hermanos, para colocar la parte del audio para los que no están con el audio encendido y lo puedan ver. Ok, yo sé que ustedes ya me escuchan, pero voy a estar señalando como si no me escucharan para que puedan ver el icono. Los hermanos que todavía no pueden conectar su audio
y sigo hablando para que cuando lo conecten se den cuenta que ya está prendido. Entonces hacemos estas pequeñas pruebas de audio para que todo esté bien. Y si hay alguna cuestión técnica o algo, repito, escríbanle a sus grupos de comunicación y nos pueden estar contactando para apoyarles. Hermanos, a partir de este momento se activa la sala de espera. Esto es para que los que vayan entrando vayan teniendo un acceso paulatino y en 15 minutos ya no va a ingresar nadie. Por indicación también del padre Edgar, en la sesión pasada nos mandó el reglamento. Y en dado caso de que hayan salido por problema de internet, porque se fue la luz, por lo que sea, contáctense con sus coordinadores se contactan con nosotros, equipo de comunicación, y ya les vamos dando el acceso de los nombres que nos vayan diciendo únicamente. Por favor, hermanos, por eso también es importante que estén atentos a renombrarse. Muy buenas noches, yo soy el padre José David Martínez Rodríguez, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Clase de nuestro curso de Biblia con un cantito. Lo voy a tratar de entonar. Ustedes, pues si pueden, lo siguen en su casa. Es un cantito que nos habla acerca de la Sagrada Escritura y que se llama Dios es amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Quiero, Señor, cantar de alegría. Quiero, Señor, amarte noche y día. Quiero, Señor, apoyarme en ti. Porque me amas primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí. Porque tu amor me ha creado y vigilas por mí. Canto al saber que eres mi amigo, canto al saber que siempre estás conmigo, canto al saber que me ayudarás, y aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás, que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Bueno, pues después de haber hecho este cantito, vamos a iniciar nuestro curso de Biblia. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la primera pregunta que nosotros nos planteamos. Y muchas personas dicen, bueno, ¿y qué significa la palabra Biblia? ¿Por qué nuestro libro sagrado se llama de esa manera? La palabra Biblia viene del griego biblos. Biblos, como pueden ustedes apreciar en ese mapa, vamos a hacer un acercamiento de ese mapa. Es una ciudad de Fenicia. Se trata de un puerto que está en el mar Mediterráneo, a 42 kilómetros de Beirut, y ustedes lo pueden ubicar en un mapa de Israel. Allí donde ven el globito, ahí se encuentra Biblos.
Esta ciudad se llamaba Biblos porque allí fabricaban rollos de papiro con el papiro que era traído de Egipto y fabricaban estos rollos. Pero para podernos acercar al significado de la palabra Biblia, tenemos que pensar en su etimología. La palabra Biblia viene del griego biblos. Cuando esta palabra se tradujo al latín, se tradujo como Biblia, en plural, la palabra Biblia, lo decimos igual en español, significa los libros. Bien, ahora vamos a platicar un poquito sobre los nombres con los que se designa a la Sagrada Escritura. Y el primer nombre que tenemos, pues posiblemente ustedes lo han escuchado, Sagrada Escritura. ¿Y por qué le llamamos Sagrada Escritura? Porque trata, diríamos, de asuntos sagrados o religiosos. Nosotros le llamamos también la historia de la salvación o trata sobre el plan de salvación que Dios tiene acerca de los hombres. También se le llama palabra de Dios. Si ustedes se han dado cuenta, incluso en las celebraciones litúrgicas, cuando él pasa el lector a leer la primera lectura, a leer la segunda lectura, al final de estas dice palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la misa, en la liturgia de la palabra, nosotros leemos la Sagrada Escritura y a través de ella es el mismo Dios el que se comunica con nosotros. Algunos le llaman también el libro de la Revelación, aunque debemos decir que hay específicamente un libro de la Biblia, que es el último libro, que se llama el Apocalipsis, que también se le llama el libro de la Revelación. Y se le llama así porque Dios se nos revela, Dios se da a conocer a través de su contenido. ¿Te pasa? Regrésate un poquito, otro poquito, otro poquito. Bien, entonces, otro poquito. Allí. No, ya no tanto, regresa allí mero. Revelación. La palabra revelación significa quitar el velo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de esta imagen de una persona que tiene un velo en el rostro. ¿Por qué? Porque si yo me colocara en este momento un velo en el rostro, ustedes no podrían ver mis ojos, el tamaño de mi nariz, el color de mi piel. Es decir, mi rostro estaría oculto. Y cuando hablamos de revelación, entonces decimos que Dios revela su misterio. Hay un documento que es muy importante para quienes estudian Introducción a la Sagrada Escritura. Se llama, regresate un poquito, Constitución Dogmática del Concilio Vaticano I, Deus Filius. El Concilio Vaticano I fue una reunión que se llevó a cabo el 24 de abril, cuando está firmado o concluido el 24 de abril de 1870. Y en esta Constitución Dogmática de Deus Filius, a ver, regrésate tantito, por favor. Deus Filius, así, se dice lo siguiente acerca de la Sagrada Escritura. La revelación está contenida en libros escritos y tradiciones no escritas. Vean cómo ahí colocamos una persona, en este caso es una imagen que representa a nuestro Señor Jesucristo, que está hablando, es decir, oralmente está transmitiendo un mensaje. Que fueron recibidos por los apóstoles de la boca del mismo Cristo, así dice la Deus Filius. O que fueron transmitidos, dice, como de mano en mano, después por los apóstoles. Bajo el dictado del Espíritu Santo y han sido entregados a nosotros, la Iglesia Católica. Así es como lo hemos recibido. Es lo que nos dice este documento acerca de la revelación. Bueno, pasamos al segundo punto de nuestro tema, lo que no es la Biblia.
Entonces, el manual que nos hizo el favor de preparar el padre Edgar con su equipo de pastoral profética, nos dice que la Biblia no es una selección literaria, no contiene todos los libros de la literatura antigua de Israel, como algunos llegaran a pensar. Sin embargo, los manuales de historia de la literatura la consideran como la obra maestra de la literatura hebrea a la Sagrada Escritura. ¿Y qué es la Biblia entonces? Si no es eso, ¿qué sí es la Biblia? Pues es una selección de textos en base a un criterio canónico. Más adelante, en otra lección, ustedes van a hablar del canon bíblico, cómo se conformó, por qué la Biblia está compuesta por el número de libros que está compuesta y qué criterios se siguieron para decir que esos libros debían de estar contenidos en la Biblia y por qué otros no. Entonces, más adelante, en otra lección, lo van ustedes a estudiar. Allí, en la Biblia, Israel reconoce que es un pueblo elegido por Dios, que es el pueblo elegido por Dios. También reconoce su identidad encarnada en personas concretas. Reconoce una identidad encarnada en tiempos. Si ustedes se dan cuenta, allí les puse una pequeña imagen, si quieres agrandarlo un poquito, en donde tenemos un recorrido muy sintético de la historia de la salvación desde Abraham hasta Jesús. Entonces la identidad de este pueblo está encarnada y ahí hay algunas fechas en cada uno de los nombres, unas fechas, está encarnada en los tiempos. Y también está encarnada en lugares concretos. Ahora, si se dan cuenta, si ustedes recuerdan en algún libro de introducción a la historia o de historiografía, nos dice que los ojos de la historia son la geografía y la cronología. Entonces, por eso hablábamos de la historia de la salvación. Aquí tenemos un mapa que nos presenta de una manera muy general cuáles son los lugares de los cuales nos habla la Sagrada Escritura, diríamos los lugares donde sucedió la revelación de Dios a personas muy concretas. Y es muy importante que ustedes, cuando lean un texto de la Sagrada Escritura, vean también los mapas y traten de ubicar, cuando se mencionan lugares concretos, ubicarlos en su mapa. Y para poder ubicar un poquito el tiempo en el que fue escrito un libro, pues conviene leer a veces la introducción, a veces en el aparato crítico que se encuentra en la parte inferior de la página, allí se encuentran estos datos. Esta identidad del pueblo de Israel nutre y transmite su fe a través de la Sagrada Escritura. Eso es lo que sí es, o sea, no podemos quedarnos solamente con la idea de que es una obra literaria, aunque hay muchas metodologías para estudiar el libro de la Sagrada Escritura, muchos métodos, pero sobre todo refleja la identidad de este pueblo que es el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento podríamos decir la identidad del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, al cual nosotros pertenecemos. Ahora conviene que nos fijemos en algunos pasajes. Yo quisiera que nos fijáramos concretamente en dos pasajes que yo le he titulado Lo que dice la Biblia sobre sí misma. Ya platicamos un poquito de sus nombres. Hemos dicho que es la Sagrada Escritura o que es la palabra de Dios. Entonces, a partir de esto que hemos dicho, vamos a fijarnos en el texto de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Entonces, dice Timoteo, San Pablo a Timoteo, así, dice así la carta. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia,
con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Fíjense qué hermoso. Si nosotros quisiéramos entrar en esa experiencia de formación por la misma palabra de Dios, pues entonces tomemos este libro. El otro día veía yo allí en Facebook, ven que hay personas muy creativas, ya a veces publican un flyer o publican un meme o alguna reflexión. Y entonces hacía una persona allí en el Facebook una reflexión diciendo, la Biblia es un libro que está prohibido en las escuelas, no lo pueden leer los niños, pero sí está permitido en las cárceles. Entonces se preguntaba, ¿y qué pasaría si mejor primero a los niños se les diera acceso a la Sagrada Escritura y pudieran tener esta experiencia de formarse y capacitarse para toda clase de obras buenas? ¿Y qué nos dice la carta a los Hebreos? Este capítulo 4, capítulo 2 es un texto muy hermoso que nos hubiera gustado representarlo gráficamente. Cuando ustedes están en su cocina, ¿verdad? Haciendo su comidita o van a picar alguna verdura, si se dan cuenta, el cuchillo tiene en la parte inferior el filo y la parte superior está plana, ¿verdad? En la parte superior está plana para que no nos vayamos a cortar. Pero cuando pensamos en una espada de 2 filos o de doble filo, así podemos entender lo que es la palabra de Dios. Dice la carta a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta la separación del alma y espíritu, articulaciones y médula, discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Digamos que la palabra de Dios nos pone al desnudo ante Dios, nos revela lo que somos. Si ustedes han hecho alguna vez una experiencia de un retiro, sea en una etapa de iniciación o una etapa de crecimiento, se darán cuenta que casi todos los retiros parten de lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que alcanzamos a descubrir, a revisar en nuestra vida para sentir esa invitación de Dios a la conversión, pues parte de la palabra de Dios. Pero conviene decir en esta primera lección, a propósito de que ha sido el mes de la Biblia, septiembre, el que nos ha motivado a la realización de este curso que dice San Jerónimo acerca de la Biblia. Dice, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Entonces, de tal manera que es un libro obligado para todos, para leerlo. A mí me da mucho gusto cuando sé que algunas personas, aunque no pueden acudir a la misa, pues hacen lo posible por escuchar una reflexión acerca de la palabra. Aquí digamos, el equipo de comunicaciones de nuestra arquidiócesis tiene una bonita sección que publican todos los días palabras de vida eterna y en 3, 4 e incluso 5 minutos nos llegan a dar lo esencial de la liturgia palabra de ese día. Entonces conviene que busquemos nosotros esa manera de alimentarnos para poder conocer quién es nuestro Señor Jesucristo y poder entender nuestra historia y poder entender nuestra vida, porque de repente tomamos nosotros en nuestra vida posturas que indican que no conocemos a Jesucristo o no conocemos el plan que Dios tiene para nosotros. Bien, llegamos al tercer punto de nuestra lección. ¿Quién es el autor de la Biblia? Entonces, pues Dios es el autor. Ya decíamos, por eso decimos, es palabra de Dios. En cuanto que los libros están escritos por inspiración del Espíritu Santo. Y allí tienen ustedes un documento que se lo recomiendo. Está tomado del Concilio
Vaticano II es una constitución dogmática sobre la divina revelación y nos habla de la importancia de la Sagrada Escritura. Entonces, conviene que nosotros lo leamos para que podamos entender lo que el Padre Edgar nos ha estado repitiendo, pues para que se nos quede bien grabado, es que este documento tan importante es un documento fundante. No es nada más así como para consulta o justificar lo que queremos decir, sino que allí está fundamentada, pues todo lo que es la historia de la salvación, todo lo que es el misterio de nuestra salvación, todo lo que es el contenido de nuestra fe, que lo tenemos así sintetizado en el símbolo de la fe, que le llamamos nosotros credo. Sin embargo, algunos especialistas opinan que podríamos decir que en la Biblia hay un autor principal y un autor secundario. Entonces, el autor principal, lo reiteramos, pues es Dios. Y de nuevo repetimos, ¿verdad? Porque ha sido escrito por inspiración del Espíritu Santo. Pero el ser humano, los seres humanos, son un autor secundario. Porque Dios toma en cuenta su inteligencia, su lenguaje, sus manos. Por eso les he querido colocar aquí, ustedes se han fijado en muchas iglesias, ¿verdad? Digamos allí cuando hay una cúpula allí en el altar, en el estípite que está en la parte superior de las columnas, están representados los 4 evangelistas, personas concretas, que prestan su inteligencia a Dios. Y dejamos este pasaje, les vamos a dejar a leer 2 pasajes de tarea. Nada más hemos querido poner este de la segunda Samuel, capítulo 23, versículo 2. Él dice Samuel, por mí habló el Espíritu de Yahvé, y en mi boca reside su palabra. Es decir, habló, y entonces recuerden, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, no hablamos solamente de un mensaje escrito, sino de un mensaje que es transmitido oralmente por aquellas personas a las que Dios se ha revelado o que han tenido una experiencia de manifestación de Dios. Quiero poner el texto un poquito más grande, por eso cada libro refleja el estilo y el carácter humano de quien lo ha escrito como instrumento de revelación. Dice las cosas de Dios, la Biblia, con las palabras de los hombres. Bueno, allí busqué una imagen de Rey David con una cítara. No, todavía no te adelantes. Vamos a hablar regrésate, donde está este joven con la cítara que representa al Rey David. Bueno, se dice que el Rey David compuso el libro de los Salmos. Y si no los compuso todos, pues compuso los Salmos. Y imagínense, tenía esa facilidad, ese talento para componer, para cantar, y Dios se sirve de eso. Y ese libro hermoso, tan hermoso que lo usamos en cada misa, tan hermoso que todos los sacerdotes y los laicos que rezamos la liturgia de las horas, estamos saboreando constantemente los salmos. El que casi nadie niega que lo haya compuesto el rey David es el Salmo 50. Después de haber cometido ese gravísimo pecado de faltar a Dios en esta experiencia que tiene de adulterio y luego matando al esposo de Betsabé, le pide a Dios misericordia. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Hay muchos cantitos que cantamos en Cuaresma, que cantan este salmo, ¿verdad? Entonces, pues, por ejemplo, piedad de mí, Señor, por tu bondad, algo así.
Por tu ternura limpia mi pecado, lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi culpa. Déjenme conectar la computadora porque si no me voy a quedar aquí a media clase. Y algunos otros cantos que, fíjense en el tiempo de Cuaresma, cómo tomamos este salmo, que lo cantamos y que se le atribuye al rey David. Esta imagen representa a San Lucas. Se dice que San Lucas tenía el talento de médico, tenía el talento de historiador. Y si ustedes se han fijado, el Evangelio de San Lucas tiene una característica muy particular. Él tiene 2 capítulos al inicio de su Evangelio, que se les conoce a esos capítulos como los Evangelios de la infancia. Y se cree que San Lucas pudo haber accedido directamente a la Virgen María o a una comunidad relacionada con la Virgen María para poder tomar todos esos detalles que nos narra el Evangelio de San Lucas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y es el Evangelio de la Misericordia, ese capítulo 15 tan hermoso del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la moneda perdida, la importancia que le da a los niños, a las viudas, a los pobres, el Evangelio de San Lucas, pues es muy hermosa. Entonces, ese talento que tenía, pues lo puso al servicio de Dios. También se le atribuye a él el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles comienza en mi primer libro, querido Teófilo, es decir, hace referencia al Evangelio, que le llamamos el Evangelio, y se le atribuye el libro de los Hechos de los Apóstoles, a quien incluso algunos llaman el Evangelio del Espíritu Santo, porque si se han dado cuenta, podríamos decir que el protagonista de ese libro pues es el Espíritu Santo que va realizando maravillas en lo que llamamos la iglesia primitiva. Y tenemos a San Juan que tiene un evangelio también hermosísimo, le llamado el cuarto evangelio, que en la liturgia pues lo leemos casi siempre en la Semana Santa, en la Pascua, y que empieza de manera hermosa. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Hablando de nuestro Señor Jesucristo como el Logos o la palabra encarnada. El versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Es decir, tiene una reflexión muy profunda, diríamos incluso filosófica, densa. Cada palabra está llena de un contenido muy hermoso y pues ese talento lo puso. Se cree que como era el evangelista más joven de los apóstoles, pues habrá muerto pues viendo ya a una iglesia que se iba desarrollando, aunque ya cuando ustedes entren a unos estudios especializados, se van a dar cuenta que, bueno, el Evangelio de San Juan posiblemente fueron varias las personas que intervinieron en su composición. Pero también podemos citar el capítulo 6, el Evangelio de San Juan, el pan de vida. Hermoso discurso del pan de vida. El que coma de este pan tendrá vida eterna. El que coma de este pan, aunque haya muerto, vivirá. O el capítulo 13, donde Jesús se quita el manto y lava los pies a sus apóstoles y dice que suele ser dado de ejemplo para que también ustedes se laven los pies los unos a los otros, y luego la institución de la Eucaristía. Es decir, ese talento de esa reflexión, de esa meditación, de lo que vivieron con Jesús, lo expresan y lo manifiestan cuando ponen por escrito el Evangelio. Entonces, dice este documento del cual ya hablábamos, la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, Dios es como el corazón y el hombre como el instrumento.
En la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Aquí pongan mucha atención en esta parte, todo y solo lo que Él quería, porque va a ser una expresión, una frase que posteriormente, en un tema posterior, nos va a ayudar a entender lo que es la inspiración. Y luego en el Catecismo de la Iglesia Católica podemos buscar también este dato. Sobre el papel del hombre en la redacción de la Sagrada Escritura, el Catecismo dice, este procedimiento de Dios es fruto de su condescendencia, de su bondad. Es la manera para darse a entender a los hombres. Dios se revela hablando en palabras humanas, en lenguas humanas, en historias humanas, como lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Podríamos decir que como a veces vemos algún tipo de historias, o regresa tantito, ¿verdad? Como vemos en algunas historias que según esto, que hay que descifrar ciertos códigos ocultos o símbolos para poder entender un mensaje, ¿no? Como acertijos. Dios no lo hace así. Dios nos habla de la manera más clara para que no podamos tener pretexto. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales ha querido que los seres humanos participemos, bueno, nosotros no, ¿verdad? Me refiero a los seres humanos que han tenido que ver con la redacción de los libros de la Sagrada Escritura. Posteriormente ustedes van a ver que se les designa con un nombre técnico que es agiógrafos, que serían escritores santos o escritores sagrados. Pues yo los ha querido invitar a participar en esta misión de transmitir su mensaje de revelación. Entonces, hemos dicho que la Biblia significa libros. Entonces, la Biblia, y tenemos que precisar, la Biblia católica es una biblioteca de 73 libros. Y allí tienen ustedes, si los quieren contar uno por uno, bueno, están muy chiquitos, mejor en otra ocasión. Pero si abren ustedes el índice de su Biblia católica, pues allí los van a poder reconocer estos 73 libros. Sin embargo, aunque la Biblia es considerado un conjunto de libros o una biblioteca, estos libros tienen una coherencia interna maravillosa. De tal manera que no deberían y no podrían ser interpretados de forma aislada. En ese sentido, podemos decir que la Biblia es un solo libro, a pesar de la diversidad de los autores, de los estilos, de las épocas, de los contenidos, tenemos que decir que es un solo libro. Porque uno es el Espíritu que la ha inspirado, porque una es la palabra de Dios que se expresa en todas sus partes. No, la que sigue, la que sigue. Por eso no se puede leer un texto aislándolo del resto, como hacen algunas sectas fundamentalistas. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? No leer un texto de manera aislada. Y a veces a algunos católicos así le hacemos. Yo conozco a algunos católicos voy a tomar aquí un Nuevo Testamento que tengo a la mano. Dicen, a ver, ¿qué me quiere decir Dios hoy? Abren su Biblia, ponen su dedito, y ¿qué tal si se encuentran y entonces fue y se ahorcó? Pues no vas a ir, te vas a ir a ahorcar, ¿verdad? No se puede. A ver, si tu ojo es causa de pecado, córtatelo, ¿te lo vas a cortar? Pues no te lo puedes cortar. Es decir, no podemos interpretar la Biblia de esa manera, pero tampoco, ¿verdad? Hacer como hacen, por ejemplo, los protestantes cuando nos dicen
es que aquí dice la Biblia en este versículo que no te vas a hacer imagen de criatura alguna que haya sobre la tierra, y no leen la parte donde Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga en un palo. Se le está pidiendo que haga una imagen de una serpiente y que la ponga en un palo. Esa parte no la leen. Entonces, por eso decíamos, no se puede aislar un pasaje de la Sagrada Escritura, porque entonces nosotros mutilamos la coherencia interna que tiene todo el plan de salvación. Bien, pasamos al número 4, que trata sobre los protagonistas de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de una obra literaria, cuando hablamos de una película, bueno, pues una telenovela, una serie, ¿quién es el protagonista, no? Entonces, bueno, pues en la Biblia tenemos 2 protagonistas. Y allí los tenemos expresados, si quieres agrandar la imagen, en esta hermosísima obra de Miguel Ángel que se encuentra en la Capilla Sixtina. Tenemos a Dios y al ser humano como los protagonistas de la Sagrada Escritura. Dios crea al hombre, lo rescata después de la caída. A ver, agranda ese de la caída, ¿verdad? Le promete la salvación y lo salva el Señor con hechos concretos. El Señor va a actuar para salvar al ser humano que pecó. Llegamos al punto número 5, ya casi terminamos. Creo que nos va a sobrar mucho tiempo para irnos a dormir temprano. ¿Cómo se compuso la Sagrada Escritura? Podríamos decir que se compuso de la siguiente manera. Sucedían cosas, Dios se manifestaba al ser humano a través de lo que podemos llamar teofanías o revelaciones. Teofanía es una manifestación de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Agrande esta, por favor, esa imagen, ¿verdad? Que cuando Moisés andaba cuidando por allí las ovejitas, las borreguitas de su suegro Jetro, pues vio una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y entonces se acerca y escucha una voz, la voz de Dios. Primero sucede eso. Luego estas revelaciones se transmitían de manera oral o de viva voz al pueblo. ¿Cómo se enteró el pueblo de que Moisés en lo privado había tenido esta manifestación de Dios? Porque lo comunicó. Y luego las personas que lo escucharon lo volvieron a comunicar. Al paso del tiempo, el pueblo iba interpretando a la luz de la fe el mensaje que recibía y comprendiendo el sentido profundo de los acontecimientos. Entonces, iban platicando, bueno, esta manifestación de Dios a Moisés, ¿qué significado tendrá? ¿Qué nos quiere decir Dios? Y el Espíritu Santo los iba iluminando para que pudieran comprender el mensaje que Dios quería transmitir. Pero muchas de las cosas que están contenidas en el Antiguo Testamento van a ser comprendidas a la luz de un acontecimiento que se llama la plenitud de la revelación, es decir, en Cristo. Y de una manera muy hermosa, el Evangelio de San Mateo nos va a ir diciendo cómo Dios iba prometiendo algunas cosas que se cumplían plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Cuando voy yo a las misas de los difuntos, a veces el ritual de la misa de los difuntos nos presenta ese pasaje hermoso del profeta Isaías, en donde dice, en aquel día, hablando del futuro, el Señor Dios del universo preparará en este monte un banquete con manjares suculentos. Yo veo allí la multiplicación de los panes. En aquel día el Señor enjugará, limpiará las lágrimas de todos los rostros. Tantos milagros
que como manifestación de amor de Jesús hizo a las personas que habían perdido un ser querido, a las personas que sufrían a consecuencia de sus pecados. En aquel día el Señor Dios del universo aniquilará la muerte para siempre. Si no vemos allí la resurrección, pues entonces, ¿qué veríamos? ¿Cómo sería la manera como Dios iba a lograr eso? Y que yo veo cuánto consuelo, que pareciera, aunque se leyera esta lectura todos los días que hay un difunto, cuánto consuelo provoca, cuánta paz, cuánta experiencia del amor de Dios provocan las personas que escuchan estas palabras de Dios en ese momento tan difícil. Entonces, iban poco a poquito transmitiendo y comprendiendo. Ahora, estas tradiciones, pues al principio se ponían ocasionalmente por escrito. Entonces, al paso del tiempo, alguien dijo, a ver, por ejemplo, algunos dicen que un proceso que ocurrió en la composición de los evangelios es que empezaron a surgir pequeñas colecciones de dichos y hechos de Jesús. Entonces, igual tradiciones. Por ejemplo, cuando pensamos en el Evangelio de San Lucas, ¿se acuerdan que yo les platiqué que muy probablemente San Lucas tuvo la posibilidad de hablar con la Virgen María, lo que se dice, o con alguien que conoció a la Virgen María? El Evangelio de San Mateo, que dicen que probablemente este Evangelio estuvo influido por una comunidad ligada a San José, porque el Evangelio de San Mateo es el que nos presenta esos detalles de San José dormidito, que estaba pensando dejar a María en secreto. Y Dios le habló en sueños y le dijo, no temas en recibir en tu casa a María, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ahí tiene esos detalles de San José. Entonces, eran tradiciones, eran dichos, que alguien se sienta, le llamamos agiógrafo, decíamos, y va poniendo con cierta coherencia por escrito estos acontecimientos para darlos a conocer a todo el pueblo. Así, la redacción pues se convirtió en los libros definitivos que ahora conocemos. Dicho de otro modo, los libros de la Sagrada Escritura no son reportajes en directo. Esto, miren, ahí les puse una fotografía, una captura de una fotografía que encontré en internet. Este señor está reportando de última hora un incendio de una nave de plásticos allí en algún lugar de Paraguay, me parece. Ah, no, dice Madrid, Alarcón, Madrid. Entonces, no son así. O sea, no se está haciendo un reportaje. Hubo una tradición, hubo una comprensión, hubo una interpretación, siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. No son narraciones históricas a la manera de los libros de historia actual. Perdónenme que les haya puesto allí al Chavo del Ocho, pero bueno, se murió el chavo y entonces sale el reportaje al otro día con reportajes. Y quién fue a su sepelio y quiénes lloraron, etcétera, etcétera. No es así. O sea, no son narraciones de ese tipo los libros de la Sagrada Escritura. Son narraciones hechas a la luz de la fe que hacen avanzar la revelación a través del Antiguo Testamento hasta llegar a la plenitud del Nuevo, como ya lo manifestaba yo. Pero algo maravilloso en todo este proceso es que siempre está la asistencia del Espíritu Santo en estos autores. Por eso podemos decir que cada libro de la Sagrada Escritura es fruto de la acción de Dios y de la acción del hombre.
tomen el tiempo. Se tomen el tiempo de leer la introducción a cada libro para que puedan ver un poquito quién se piensa que fue el autor, dónde se piensa que lo escribió, en qué época lo escribió. Quienes participan en los equipos de liturgia, les voy a recomendar que en el leccionario creo que vienen los 3 leccionarios, hay una tablita en donde nos va señalando por semanas qué textos de la Sagrada Escritura se van a ir leyendo cada día en la Santa Misa. Entonces, conviene que leamos un poquito la introducción y esto nos ayudaría mucho a comprender mejor lo que cada sacerdote, lo que el sacerdote va predicando cuando participamos en la misa diaria. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué podemos decir? Si le pones más grande el texto, porque creo que no se alcanza, el otro texto, por favor. Ese mero, porque ese no lo entendemos. No aparece, no lo puedes agrandar. Bueno, entonces, esto se debe, no se pueden, diríamos, conservar los textos de la antigüedad, pues se debe precisamente a que son viejitos, a que son antiguos, como fueron compuestos hace mucho tiempo, pues entonces, cada uno de estos, en cada uno de los textos, intervinieron a veces muchas tradiciones sueltas, que poco a poco se unieron diversos autores y redactores de un libro. Entonces es muy difícil conservar estos textos pues debido a su antigüedad. A ver, y ahí sí le puedes agregar. No le puedes agrandar, entonces allí hubo un error. Permítanme, déjenme ver mi acordeón. ¿En qué número estamos? ¿Me ayudas, por favor? No, número 6. Número 6. Perdón, es que ya preparé ahí mal el texto y ya ni yo sé de qué estoy hablando. Entonces, déjenme aquí, lo tengo, aquí lo tengo. Bueno, en ese sentido amplio, el proceso de composición. Entonces, regrésate, por favor, a la diapositiva anterior, por favor. Entonces, estamos hablando de las fechas de composición. Decíamos que es difícil precisar con exactitud en qué fecha fue escrito cada uno de los libros de la Biblia. ¿Por qué? Pues esto se debe a su antigüedad. Ahí les puse una fotografía que encontré de un pasaje del Antiguo Testamento, pues vean la antigüedad. Entonces, pues es muy difícil determinar con exactitud, aunque se le hicieran pruebas de carbono 14, pues poder determinar con exactitud la fecha en que fue escrito su antigüedad. Y también, la que sigue, a que intervinieron muchas veces tradiciones sueltas que poco a poco se unieron o intervinieron diversos autores o redactores de un mismo texto. En ese sentido amplio, el proceso de la composición desde las primeras tradiciones escritas hasta la redacción final de los libros del Antiguo Testamento, abarcó quizá durante la monarquía en el siglo X hasta un siglo antes de Cristo. Entonces, estuve yo revisando pues alguna información al respecto y casi la mayoría de las opiniones actuales nos dicen que probablemente fue hacia el año 1000 antes de Cristo cuando se empiezan a conformar estos libros. Es decir, se empiezan a recoger estas tradiciones orales de las que habíamos hablado. Si había algunas notas por ahí de alguien que dijo, para no olvidar algunos detalles, los vamos a poner por escrito para ir conformando los libros el año 1000 antes de Cristo. Se empieza a conformar, diríamos, la redacción del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento se escribe a partir de la tercera década de la muerte de Cristo hasta la muerte del último apóstol,
en tiempos de la primera generación de cristianos, ¿verdad? Durante la segunda mitad del siglo I. Algunos datos dicen, por ejemplo, que hacia el año 56 empiezan a escribir una de las primeras cartas del apóstol San Pablo. Otros dicen más o menos por ese tiempo. Entonces, fíjense, si partiéramos, sin entrar en detalles aquí, diríamos de exactitud técnicos, sino para entender el concepto general, si pensáramos que Jesucristo hubiera muerto hacia el año 33 y tomáramos esa postura, y que el primer libro del Antiguo Testamento se hubiera escrito a mediados de la década de los 50, entonces ya habían pasado más de 20 años de tradición oral y algunas colecciones de dichos y hechos de Jesús. Entonces, ya cuando ustedes entren a un estudio, concretamente los evangelios, y ver su proceso de composición, pues van a quedar verdaderamente asombrados de la maravilla que Dios realizó para que pudiéramos tener estos pasajes que alimentan nuestra fe. Bien, el séptimo punto, hablemos un poquito de las lenguas de la Sagrada Escritura. Los libros de la Biblia fueron escritos en lenguas usadas en su época que corresponden a una cultura distinta a la nuestra. Por eso podríamos decir que nuestro modo de expresar los conceptos pues es distinto del que se usaba en aquellos idiomas. Por eso, realmente, convertirse en un traductor de un texto de la Sagrada Escritura, pues es algo muy complicado. Las personas que se dedican a hacer esas traducciones, esos especialistas, se les llama exégetas. Entonces, los exégetas, pues tienen que tener estudios de lingüística, estudios de arqueología, estudios de idiomas, de lenguas, pero no solamente porque no podríamos pensar que el hebreo que se habla actualmente en Israel fue el hebreo que hablaban, pues, diríamos ya sumándole hace 3000 años, pues no se puede, es muy diferente. Entonces, es un ejercicio realmente que requiere una gran dedicación, muy titánica, pero gracias a Dios hay universidades que se dedican a esta investigación y personas que ponen su talento para poder realizar estas traducciones. Valga mencionar que aquí en nuestra arquidiócesis hay un exégeta muy distinguido, Monseñor Adolfo Castaño, obispo de Azcapotzalco, que ha participado en un equipo que ha hecho una traducción de la Biblia de América y pues puso su talento para poder colaborar en esta traducción. Nuestra mentalidad y la forma de ver el mundo es distinta. Por ello, cuando abrimos un libro en la Biblia, debemos tomar en cuenta las diferencias de lenguaje y de pensamiento para poder comprender mejor lo que Dios y los autores querían decir. Esto lo dice, de nuevo, el documento de la Dei Verbum en el numeral número 12. La que sigue, por favor. Las lenguas originales en que se escribieron los libros de la Biblia, entonces, ¿cuáles son? El hebreo. En hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. Quería yo ponerles una foto de una Biblia hebraica, pero no tuve tiempo yo no tengo, la quería ver en la biblioteca del seminario, pero yo creo más adelante alguien se la mostrará. Desapareció el hebreo y se empezó a hablar arameo, y allí en esta lengua se escribieron los libros de Tobías, de Judith, algunos fragmentos del Génesis, de Esdras, de Daniel y de Jeremías. Y en griego, un griego que se le llama griego koine. ¿Por qué decimos griego koine? Porque era a la manera como nos referimos al latín clásico,
de los grandes autores latinos y el latín vulgar que hablaba el pueblo. También hay un griego clásico, que podríamos decir es de los grandes filósofos y literatos griegos, y un griego koiné, que es el griego de la gente común y corriente como nosotros. En ese griego se escribió el Nuevo Testamento. Y en griego también del Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, el segundo libro de los Macabeos, el libro del Eclesiástico y algunas partes del libro de Esther y Daniel. Bueno, una conclusión que nos propone el padre Edgar y su equipo en este, digamos, interesante manual. Casi hemos estado comentando lo que hemos visto escrito, digo, si es que se ven esas letras pequeñitas, pues casi al pie de la letra de como lo dice el manual. Entonces, una conclusión que podemos decir, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Algo semejante dice ahí la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, que pueden ustedes ahí confrontar este pasaje, este pensamiento. Tu conocimiento de la Biblia, por lo tanto, no puede ser de oídas, ¿verdad? Como las personas que de repente dicen, ayúdate, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Yo conocí un hermano que decía, un franciscano, es que Dios dijo que fuéramos mansos, pero no mensos. Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Tampoco lo dice la Biblia. Y así de repente nosotros le achacamos a la Biblia cosas que no dice, porque repetimos lo que otros dicen. Entonces, no puede ser de oídas, aunque vamos a la misa y nos alimentamos de la palabra y a veces disfrutamos una agradable homilía. El contacto que tenemos que tener tiene que ser de primera mano y tiene que ser mediante una lectura personal. Y a lo mejor así como dice el Evangelio, métete a tu cuarto y allí en lo secreto lee un pedacito de la Biblia, trata de acallarte de todos los ruidos exteriores, ¿verdad? Deja en otro cuarto diferente el celular, la televisión y nada más lee el libro de la Sagrada Escritura. Hay que tomar frecuentemente la Biblia en las manos para leerla, porque este tomar y leer, nos refiere aquí el manual, fue el que llevó a San Agustín de Hipona a la conversión. Ya les hablaba yo de lo importante de leer la Sagrada Escritura. Entonces anoten la tarea, la que sigue, por favor. Quiero que lean estos pasajes, fíjense qué tarea tan pequeñita, ¿verdad? Lean los siguientes textos. Isaías 59, 21. A ver, agrándalos ahí para que se vean, por favor. Ahí los tienen. En Isaías 59, 21 y Jeremías 1, 9. Y entonces, pues le pregunté por allí a alguien, oiga, ¿qué me sugieres que les deje de tarea? Y entonces me dijeron que en otro curso de Sagrada Escritura, en otro lugar, ¿quieres ya dejar de compartir, por favor? En otro curso, en otro lugar, pero vamos a robarnos la idea. Lo que se les dejó de tarea a los participantes es que pues pongan en un lugar especial su Biblia. Si tienen ahí una tablita, una cajita de zapatos o un atril, pónganle un mantelito, coloquen la Sagrada Escritura y pónganle junto una velita. Tienes que cambiarle la cámara, ahí donde dice, ahí, cambia la cámara para que me vea yo, porque no me veo, ¿verdad? O si no, pues regrésate a lo mismo para que me vea, no importa. Ahí donde dice la camarita, hay una flechita, ahí tienes que cambiar la cámara. A ver, dale aquí, ahí es la otra cámara. Bueno, hasta que me vea yo. Sí, esa. ¿No se ve? Bueno, pues ya no me veo, pero aquí ya me veo, aquí estoy. Ya aparecí de nuevo. Entonces,
Coloquen su Biblia en un lugar especial. Por lo menos yo les diría hasta que termine el mes de la Biblia. Si ya hicieron la entronización, fantástico, maravilloso. Pero para que entonces entendamos que no solamente se trata de tomar un curso para aumentar nuestra cultura general, sino que se trata de esta expresión que viene al final del manual. Toma y lee. Ok, quedo a sus órdenes. No pensé que me fuera a tardar tanto, pero nos tardamos 1 hora. Híjole, qué aguante de ustedes. Admiro su paciencia. Tenemos unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta. Nada más no me hagan preguntas muy difíciles porque si no voy a quedar mal. Entonces, no sé qué sigue, Alice o Ingrid. Ya está activado el chat para que pues, los hermanos vayan escribiendo si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca del tema, o igual si quieren participar, levantar la mano y decir la pregunta de viva voz, también pueden hacerlo para darles la participación en orden. Tenemos una manita levantada. José Guillermo, ¿quieres? Abre el micrófono, por favor, a José Guillermo. Ya le estamos mandando la solicitud. Ahí, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. No sé si sea importante hablar de la composición primaria de la Biblia, que es el Pentateuco. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más quieres decir? Si nos podría usted ampliar un poquito más, que los primeros 5 libros de la Biblia corresponden a la cultura hebrea, básicamente lo nombraban Pentateuco. Pues tenemos, fíjate que tenemos, estaba yo leyendo un poquito, pásame ese librito azul que está ahí, ese librito azul. Yo tengo aquí un librito azul que, déjame lo abro. Ah, caray, está como, es una Biblia, ¿verdad? Es una Biblia, bueno, les decía yo de una Biblia hebrea, entonces, bueno, aquí hay una Biblia hebrea, ¿verdad? La Biblia hebrea la podemos considerar de 2 maneras. El canon o los libros que forman parte de la Biblia hebrea, uno se llama el canon palestinense, que contempla solamente 39 libros. Le faltaban 7 libros que se conocen en la historia del canon bíblico como los libros deuterocanónicos, y se llaman así porque hubo un tiempo en que esos 7 libros no se consideraban inspirados. Y tenemos el canon alejandrino. Este canon alejandrino, el que toma en cuenta la Biblia católica, está conformado por 46 libros. Entonces, escuchando por allí a un especialista de una Biblia hebrea, dice que la Biblia hebrea está compuesta por la Torá o los libros de la ley, que son estos a los que tú les llamas los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se llama la Torá o la ley. Luego están considerados los libros de los profetas y luego otros escritos. Entonces, digamos así, más o menos ellos lo dividen. Nosotros lo dividimos de acuerdo a sus géneros literarios, que es más o menos cuando ustedes abren un índice en su Sagrada Escritura, allí van a encontrar más o menos cómo están organizados los libros. Primero están los libros del Pentateuco, luego están algunos libros históricos, luego los libros proféticos, los profetas mayores, los profetas menores, están los libros sapienciales, es decir, pero en ese sentido, ahora, este Pentateuco que tú dices, pues antiguamente se le atribuía a Moisés haber sido el autor de estos 5 primeros libros,
Ahora sabemos, como lo explicamos de manera general, que son fruto de varias tradiciones, cómo se fueron conformando estos libros, que yo supongo que más en detalle se verá en un tema posterior, pero no sé si la inquietud que tú tenías con tu pregunta o tienes tú algún pensamiento que quisieras compartir. No, está excelente la explicación. De una forma u otra, los inicios de la palabra, pues vienen de la cultura hebrea. Entonces sí, era como que sentí yo que era importante citar que ahí inició esta historia de la palabra, obviamente. Sí, fíjate que ahora que lo dices, bueno, ya en algún momento posiblemente ustedes habrán escuchado el comentario. Cuando nosotros tomamos el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, Sí. algunos autores le llaman a los primeros 11 capítulos, le llaman prehistoria, y a partir del capítulo 12, que comienza la historia de Abraham, que ya podríamos decir esta historia puede soportar el rigor histórico, porque ya encontramos un lugar en ese mapa que presentamos al inicio, junto a lo que conocemos como el Golfo Pérsico, está una ciudad llamada Ur de los caldeos, cerca de esa ciudad llamada Sumer, donde se inventó la escritura, y entonces Moisés emigra yendo por el creciente fértil, es decir, un poquito cerca de los ríos Tigris y Éufrates, hasta que llega a la región de Canaán. Entonces, este personaje, que lo ubicamos en un tiempo muy concreto, en un lugar muy concreto, da inicio a lo que nosotros llamamos la historia de la salvación. Y en el Evangelio de San Mateo, pues vamos a tener también de una manera muy hermosa que cuando dice San Mateo, genealogía de Jesucristo, dice hijo de Abraham, hijo de David. Entonces ve en Jesucristo el cumplimiento de aquella promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? En ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces, pues tiene razón, podemos ver ahora, si nos fijamos en otro pasaje, y ustedes lo pueden ver con exactitud allí en su Biblia, Génesis 3:15, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, etcétera. Allí, ese pasajito de Génesis 3:15 le han llegado a llamar a algunos autores el protoevangelio, porque nos dicen que ya desde allí se anuncia, desde ese pasaje, ¿verdad? Que un descendiente de la mujer va a ser el que va a vencer al demonio. Entonces, si tenemos, podríamos decir, nos vamos hacia allá, hacia esos primeros libros, retomamos la Torá, decíamos la ley, los 10 mandamientos que recibe Moisés, recordamos el pasaje del Evangelio, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Es decir, hay ese enlace con la ley. Y nosotros en el catecismo les enseñamos a los niños las bienaventuranzas, pero no nos olvidamos de los mandamientos, porque Jesús no vino a abolir ni a quitar ni siquiera una coma de la ley. Entonces, digamos, hay elementos en el Pentateuco muy importantes que los tomamos en cuenta en la religión católica y que si los vemos a la luz de Jesucristo, pues digamos, algo maravilloso descubrir su significado. No sé, Olivia, ¿quieres decir algo? Ya bajó su manita. Olivia, ¿querías decir algo? Ábrele el micrófono y ya a ver si... Ahí está. Ya le estamos mandando solicitud. Adelante. Ok, ya creo que ya, bueno, quito la manita. Ya. Realmente todo esto es el primer tema y la verdad que resulta fantástico el iniciar toda esta aventura sobre las Sagradas Escrituras. Pero, padre, yo, bueno, tengo una duda. Ahí viendo
en el canal de YouTube, hay un libro muy mencionado que es el libro de Enoc. Ese libro de Enoc no está dentro obviamente dentro de nuestra Sagrada Escritura. No sé, ese libro fue encontrado después, ¿por qué no se tomó parte de la Sagrada Escritura? ¿O qué tan verídico es la existencia de ese libro? ¿Hay alguna, en particular, alguna afirmación que escuches del libro de Enoc? A ver, búscame en los índices de estos libros, a ver si hay una referencia. Hay una enseñanza muy concreta que hayas escuchado de ese libro que quisieras mencionar, o por qué te parece trascendente. Bueno, lo que pasa es que pues lo he visto mucho justamente en YouTube y habla en ocasiones en situaciones que se contraponen a lo que generalmente vemos en la iglesia. Ahorita en el momento no tengo ningún pasaje en particular porque hace tiempo que lo estaba viendo y me surgió la inquietud. No tenía pues la idea de que iba a tener la fortuna de poder participar en este curso de Biblia para poder tener las anotaciones, pero Ajá. me quedó, pero me quedó muy muy grabado este libro de Enoc porque aparece, bueno, o sea, hay mucho sobre el libro de Enoc y y entonces yo dije, bueno, no sé por qué la iglesia no lo consideró o es considerado como parte de los libros apócrifos, Sí, no lo sé. bien, bueno, digamos que los 73 libros que nosotros tenemos conforman lo que se llama el canon bíblico. Canon significa regla o norma. En este caso, se nos referimos al conjunto de libros que la Iglesia considera inspirados. Entonces, tenemos los 73. Entonces, de momento, no ubico este libro que tú me dices. Déjeme, lo voy a, Sí, ¿cómo se llama? Voy espérame, a espérame buscarlo. tantito. Permíteme tantito. Entonces, tenemos en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, tenemos, decíamos, los libros protocanónicos, que son los 39 libros de la Sagrada Escritura, que tiene también una Biblia que llamamos protestante. Los libros deuterocanónicos, que son unos libros, 7 libros que no tienen las Biblias protestantes, que hubo algunas épocas en que no los consideraron inspirados. Y tenemos los libros llamados apócrifos. Apócrifo significa oculto. Estos libros no tienen los criterios de canonicidad. Entonces, yo sugeriría que pregunten. Ya no escucho. Padre, se desactivó su audio. A ver, que no se vuelva a mover el micrófono. ¿Dónde nos quedamos? Voy a repetir un poquito. Que no tienen los Entonces, criterios de sí, canonicidad. exactamente. Entonces, cuando escuchen ustedes el tema referente al canon bíblico, van a poder escuchar allí los criterios de canonicidad, es decir, por qué un libro es considerado canónico y ¿Y por por qué qué no? otro no es considerado canónico. Entonces, tenemos una referencia, diríamos, muy importante, que es esta creencia
que tenemos en la iglesia de que fueron escritos por inspiración divina. Fíjate, en la problemática que te hablo de los protocanónicos y deuterocanónicos, los deuterocanónicos hubo un tiempo que no eran considerados inspirados por algunas razones. Entonces, los libros apócrifos, ¿por qué no son considerados inspirados? Este evangelio, o no sé si sea evangelio, o sea del Antiguo Testamento, porque no lo vi, hace referencia al libro de Enoc en concreto. Entonces, por eso no te lo sé decir ni explicar, ¿verdad? Pero algunas personas, sobre todo esta revista de, pues no sé si sea National Geographic o History Channel o muy interesante, ¿verdad? A veces sacan como publicidad de una manera sensacionalista, diciendo que la iglesia ocultó ciertos libros porque negaban algunas de las enseñanzas de la iglesia católica, tanto en la doctrina como en la moral o como en su forma como está estructurada. Y no tienen ningún tipo de razón al respecto. Y lo que por allí le presté a Alice y a George, a ver si ellos tienen oportunidad de checarlo, a ver si hay alguna referencia. Les presté un librito que les llamó la atención en mi biblioteca y me dijeron, padre, préstenos este librito que se llama Apócrifos del Nuevo Testamento. Entonces, ya que lo recuperen, que vean ahí si viene una referencia concreta a este libro. Yo tengo aquí una colección de libros en mi mesa, voy a checar si tiene alguna referencia. Si tiene alguna referencia a este libro que tú acabas de mencionar, pues voy a buscar la manera de hacérselos llegar. Pero, por ejemplo, siguiendo la investigación de estos libros, entonces se dice, a ver, ¿en qué lengua fueron escritos? ¿En qué tiempo fueron escritos? Ahí ya tenemos algunos criterios de canonicidad. Por ejemplo, en el caso de algunos libros apócrifos del Nuevo Testamento, se comprueba por los datos que los investigadores descubren que fueron escritos varios siglos después del año 100, vamos a decirlo. Entonces dicen, bueno, pues no cumple este criterio. Por expresiones del lenguaje tampoco cumplen el criterio, o porque tienen unas historias que no tienen coherencia con todo el conjunto de los libros de la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cuál es uno de los criterios de canonicidad de algunos libros del Antiguo Testamento? Que Jesús o los apóstoles hacen referencia a estos libros. Es uno de los elementos que se pudiera considerar. Entonces, habría que ver en particular ese libro a que tú te refieres. Yo desconozco ese libro, entonces, pero si encuentro por allí alguna nota, pues se las hago llegar para su cultura general. Ok, sí, sí, sobre todo, Sí, ¿sabe por qué, Olivia. padre? Porque muchas personas que no son católicas, o sea, piensan que porque somos católicos tenemos que saber todo o tener argumentos para responder todo. Y nos preguntan, bueno, a mí particularmente me preguntaron que por qué ese libro de Enoc no estaba dentro de la Biblia. Entonces, pues yo dije, no tengo ningún argumento para contestarlo porque no conozco el libro. Y de ahí fue la inquietud de buscarlo en YouTube y vi algunos pasajes y demás. Entonces, no encontré ni el momento ni la oportunidad de preguntar a alguien sobre esta pregunta que a mí me hicieron. Hasta ahorita que tengo la fortuna de estar en este curso de Biblia, dije, bueno, creo que es el momento y el lugar adecuado para hacer la pregunta. Muchas gracias, padre, por su respuesta. Bien, hay una pregunta allí que habla acerca de la tradición oral. Ya entró otro mensajito, déjenme ver aquí.
Kandi y Abu, ¿verdad? Bueno, miren, a mí me gusta mucho referirme al inicio del Evangelio de San Lucas. Aquí tengo mi Biblia, déjenme lo busco, en relación a la tradición oral. ¿Cómo inicia San Lucas su Evangelio? Capítulo 1, versículo 1. Ya hacía yo referencia a él. Dice San Lucas, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Ahí nada más quiero que se fijen en la palabra transmitido. O sea, muchos han intentado ponerlos en orden y entonces, ¿qué dice San Lucas? Pues yo también voy a hacerlo. ¿Qué va a hacer? Poner por orden las cosas que nos han transmitido desde el principio testigos oculares. Porque allí la pregunta dice, el mensaje que se fue transmitiendo por los apóstoles, ¿comprende la tradición escrita u oral? Pues comprende las dos, porque decíamos, si se fueron creando colecciones pequeñitas de dichos y hechos de Jesús y se iba transmitiendo oralmente el mensaje, entonces cuando San Lucas quiere conformar su evangelio, pues entonces toma en cuenta los dos tipos de tradiciones, lo que haya de los dichos y hechos de Jesús y lo que le han transmitido oralmente. Y luego es muy importante que se vayan al final del Evangelio de San Juan. Déjenme, estoy buscando la cita. Aquí mi Biblia, que es la Biblia de Jerusalén, tiene un título que se llama Conclusión, y en el versículo 25 dice, ya cuando se está concluyendo el Evangelio, además otras muchas cosas que hizo Jesús, si se escribieran una por una, pienso que ni en todo el mundo bastará para contener los libros que se escribieran. Es decir, dice San Juan, ya pusimos esto, pues fue lo que nos llegó, fue lo de lo que nos acordamos, fue de lo que encontramos datos, pero si se pretendiera poner por escrito todo lo que Jesús hizo, pues no cabrían los libros. Le exageró un poquito, ¿verdad? Le exageró un poquito, pero eso quiere decir que no agota. Ahora, ¿qué pasó con esa tradición? Algunas de esas cosas de la tradición las vivimos en la iglesia a través de la liturgia o a través de nuestras normas morales. Y hay unos autores, pensé que era el mismo grupo que de otro curso, pero hay unos autores a los que podemos hacer referencia que se llaman padres apostólicos. Me pasas ese librito que está ahí abajo, que se llaman libros padres apostólicos o padres de la iglesia. Miren, aquí tengo un librito igual de gordo que una Biblia. El autor de este libro es un sacerdote de nuestra diócesis. Se llama El desarrollo del pensamiento cristiano en los primeros siglos de la iglesia. Aquí tenemos padres latinos y padres griegos, llamados en su conjunto padres de la iglesia, los más cercanos a los apóstoles, padres apostólicos, los posteriores padres de la iglesia. Bueno, también en sus escritos, en sus enseñanzas, están contenida parte de la tradición. Entonces, realmente, por eso, cuando nosotros hablamos del depósito de la fe, decimos, está contenido en la Sagrada Escritura, está contenido en la tradición, pero aquí no me refiero a los usos y costumbres folclóricas, ¿no? Sino a lo que estamos hablando de un mensaje que Dios reveló y que se fue transmitiendo, eso es la tradición, y en el magisterio de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo asiste de una manera muy particular al Papa y a los obispos en comunión con él para que nos puedan ayudar en la fe y mantener en la fe
confirmar nuestra fe y cuidar que no nos desviemos de nuestra fe católica. Bueno, pues ya son 9:24. Yo digo que aquí le dejamos porque están haciendo preguntas muy difíciles y esto ya se puso muy complicado. Padre, No, nada ah, más, mire, gracias. Alguien ya nos contestó en el chat y nos ajá. dice que el libro de Enoc forma parte de la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, pero no es reconocida por las demás iglesias cristianas. Muchas gracias por la respuesta y muchas gracias, Padre, por su Bueno. excelente exposición de este día. Ay, gracias. Ingrid, no sé si quieras otra cosa que digamos o... Padre, nos piden si puede repetir la tarea, por favor. Sí. ¿Me dices cuáles son los pasajes que se deben de leer o los pones allí? Si puedes ponerle. Hay una parte en su manual en donde se nos pide en desarrollo de la lección considerar pues la lectura de 3 pasajes. Nosotros nada más leímos el pasaje de la segunda de Samuel. Entonces, les pedimos que en su casa pues lean dos pasajitos y luego el otro decíamos que es muy importante que ustedes pues le den un lugar especial a su Sagrada Escritura. Estoy viendo aquí mis apuntes a ver dónde dejé las citas de la tarea, ¿verdad? Yo la tengo a la mano. Bueno, pues entonces repítelas, por favor. Primera de Isaías, capítulo 59, versículo 21. Ok. Y Jeremías, capítulo 1, versículo 9. Ok, entonces esas citas, ¿verdad? Están aquí. Isaías 59, 21, Jeremías 1, 9. Están para poder un poquito profundizar en esta parte del autor secundario de la Sagrada Escritura, a partir de cómo ellos están convencidos de que están recibiendo la palabra de Dios que después tienen que transmitir. Les agradezco muchísimo su presencia y pues voy a darle la bendición para concluir y que tengan todos una bonita noche. Recuerden que cada viernes estará un padre del decanato diferente. Lo hacemos con mucho gusto y les compartimos un poquito la riqueza y el conocimiento, con la promesa de que si algo no sabemos, pues lo investigamos y luego les hacemos llegar una información que les ayude a resolver sus dudas y sus inquietudes. Entonces reciban con mucha fe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Pues damos por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos los que asistieron y los esperamos primero Dios dentro de 8 días. Ya saben, el acceso a las salas empieza desde las 7:30 para que vayan entrando con tiempo. Ahorita sí se quedaron varios en sala de espera, entonces les pedimos que sean lo más puntuales en la medida de lo posible. Y si llegan a tener algún problema con su internet, les reiteramos, comuníquense con sus coordinadores para que les podamos volver a dar acceso y que se vuelvan a renombrar, porque hay muchos en sala de espera y se sale un número o sale el nombre del celular, entonces no sabemos si era gente que ya había entrado, si no había entrado, o me están diciendo un nombre en específico en el chat y no lo vemos nosotros de comunicaciones en la sala de espera y no les damos el acceso. Entonces, también si se les complica mucho renombrarse, los invitamos a unirse más temprano y levantar la mano y decir así como de, pues a mí me cuesta, o decirle y saber identificar su nombre, así como de, bueno, tal vez no me sé renombrar, pero me busco en la lista de participantes hasta código 3352, el coordinador nos dice a comunicaciones y nosotros podemos enseñarles cómo renombrarse de forma particular, pero pues con tiempo y les pedimos ahora sí que esa paciencia.
sin nada más por el momento, les deseamos una buena noche, buen descanso, hermanos, y hasta la próxima. Muchas gracias.